Buenos días, bienvenidas una vez más a Convertidas por su palabra. Es un placer estar acá con ustedes. Qué bueno que nos estén acompañando. Damos gracias a Dios de que hoy estamos aquí reunidas para ver el Salmo 100, estos salmos reales que hemos estado estudiando, ¿verdad? En donde exaltan la grandeza de nuestro Señor, en donde podemos, ¿verdad? Dar por certado el por qué es digno de toda alabanza, de toda gloria, de todo honor. Estamos muy agradecidas, muy contentas de que nuestra querida Yarami Flores esté por acá. Ya no solamente le estamos enviando un saludo, sino hoy se encuentra con nosotras nuestra querida Carmencita y cada una de ustedes, chicas que están con nosotras. Muchas gracias por estar acá, querida Yarami. Y hoy estamos con este precioso salmo, que hoy cierra estos salmos reales. Hemos orado al Señor, estamos muy contentas porque el próximo lunes tenemos ya nuestro tercer aniversario, y tenemos como invitada a nuestra querida Damaris Cabar. Entonces, no se pierdan este mensaje que yo creo que será de mucha bendición para nuestras vidas. Escríbenos al correo, únete a este grupo en donde oramos juntas, en donde aprendemos juntas y sobre todo en donde vamos siendo convertidas por su palabra para poder vivir en la plenitud que Cristo nos vino a otorgar por medio de su gran sacrificio en la cruz del Calvario. Y vamos a iniciar. Le voy a pedir a mi querida Patti Garrido, Patti de Garrido, a- no, es Patti de Bolaños, siempre le digo su apellido, como es Patti de Bolaños, es que ella es Patti Garrido, pero nuestra querida Patti de Bolaños, desde Cananea, nuestra voz oficial de Convertidas, para pedirle que nos pueda introducir con este pequeño salmo tan breve de 5 versos, pero tan esencial para que podamos comprenderlo en nuestra vida. Adelante, mi querida Patti. Muchas gracias. Gracias, mi querida Gaby, por esa hermosa oración que hiciste para poder iniciar. Aquí estamos. Adelante. Amén. Buenos días a todas. El Salmo es el capítulo 100, versión Reina Valera 1960. Exhortación a la gratitud. Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén, amén. Gracias, mi querida Patti. Este salmo sí es un punto culminante, apropiado de la colección de estos salmos reales que habíamos estado mirando durante estos días, ¿sí? El de los salmos 93, se recuerdan que iniciamos a los salmos 95 al 100, iniciamos con el salmo 93 y del 95 al 100 estuvimos viendo estos salmos llamados así los salmos reales. Resume su énfasis en el gobierno soberano de Dios, su bondad para con su pueblo, la responsabilidad de todas las naciones de reconocerlo y la importancia del pueblo de Dios, ¿sí? Eh, que lo exalta y lo adora. Así es algo. A través de la carta a los Efesios, Pablo, ¿verdad? Nos amonesta de cierta manera a ser llenos del Espíritu Santo, nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo.
en Efesios 5:18, cuando Pablo decía, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La evidencia de esta plenitud es que estamos gozosos, ¿sí? Es por eso Pablo que decía, ahí nosotros podemos ver en la carta a los Efesios en el capítulo 5, cuando Pablo está hablando sobre esta importancia, nosotros podemos estar, sí, en el capítulo 5, en el verso 19, como dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿verdad? Podemos ver ahí que debemos de estar gozosos. En el verso 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos insta a ser agradecidos. Y después, de los versos 21, ¿verdad? Todo hasta el 6, Él nos dice cómo debemos de someternos unos a otros al temor de Dios, cómo debemos de ser sumisos, ¿sí? Él nos dice, Pablo a los colosenses también vuelve a hacer a darle estas instrucciones tomada de lo que el Salmo dice hoy en la carta a los colosenses, en el capítulo 3, Pablo dice, no, vuelve a instruir que seamos llenos de la palabra de Dios. Y que cuando estemos llenos de la palabra de Dios, fíjense cómo dice el verso 16 del capítulo 3 de la carta a los colosenses que Pablo escribía. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose, exhortándose los unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estaremos gozosos cuando la palabra, ¿sí? Cuando estemos llenos de la palabra. En Efesios dice llenos del Espíritu Santo. En Colosenses dice llenos de la palabra. Estaremos también agradecidos, tal y como cuando estemos llenos del Espíritu Santo. En el verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. Y nos vuelve a instar a estar sumisos. En el verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y también, ¿verdad? Empieza ahí a decir que los padres también debemos de ser buenos con los hijos, no esperarlos, no desalentarlos, que como siervos debemos de obedecer a nuestros amos y que todo lo que hagamos lo debemos de hacer de corazón como para el Señor y no para los hombres. Nos vuelve a instar, ¿verdad? A estar sumisos. Y estas tres características del creyente, ¿sí? Controlado por el Espíritu de Dios y controlado por la palabra de Dios, que van juntas, ¿sí? Se representa en este maravilloso salmo de acción de gracias, ¿sí? Es estas tres, el estar gozosos, el estar agradecidos, sed agradecidos, y el estar sumisos bajo la voluntad del Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, bajo su palabra. Vamos a ver aquí primero en estos dos versos cómo dice, ¿verdad? Cantad alegres a Dios. Y me encanta porque dice, habitantes de toda la tierra. Cuando Dios se había presentado a un solo pueblo, a una sola nación, había escogido a ellos. Podemos pensar, ¿verdad?, que las demás naciones no tenían el por qué adorar porque ellos tenían a sus dioses. Pero reconocer los hechos portentosos que Dios había hecho sobre esta nación era digno de que todas las naciones lo alabaran. Ellos estaban seguros de poder invitar a los demás, porque los demás indudablemente habían visto tantas cosas que el Señor había hecho con este pueblo. Y por eso dice, habitantes de toda la tierra.
Servid a Jehová con alegría y venid a su presencia con regocijo. O sea, ¿cómo es que debemos estar? Alegres. Podemos entender fácilmente a la gente de Israel gritando alegremente alabanzas a su gran Dios. Y el salmista pide que todas las naciones de la tierra lo alaben. Ellos, era indudable que tenían, que debían de estar gozosos y contentos, ¿verdad? Era su. Pero él dice, no, toda la tierra, para que puedan conocer que Él es Dios. Este es un tema recurrente en los salmos reales. Nosotros lo estuvimos viendo en el Salmo 97, ¿verdad? Como inicia diciendo, Jehová reina, regocíjese la tierra, ¿sí? Cuando dice, los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. En el Salmo 98, en el verso 2, que dice, Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia, ¿sí? Él dice allí, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Y el salmo de ayer, ¿verdad? Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, ¿sí? Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. A esto se refiere cuando se les llaman los salmos reales, que Él está sentado en su trono, pero es conocido de toda la tierra, de todos los confines, ¿sí? Así estaba allí diciendo una vez más el salmista, eh, habitantes de toda la tierra, canten alegres al Señor. Que era la responsabilidad de Israel presentar a los gentiles al Dios verdadero y vivo, porque ellos adoraban a sus dioses, pero era la responsabilidad de Israel. Primero que nada, con todas las ordenanzas que Dios le dio, ¿sí? Cuando estaban atravesando el desierto, cuando los rescata, pues bueno, yo los rescaté, ahora ustedes deben de comportarse de esta manera. Ustedes no deben, ¿sí? No deben de hacer tal y cual cosa. Y empieza a dar, ¿verdad? Todas las órdenes, todas las enseñanzas, todos sus estatutos, todos sus mandamientos y a preparar a su pueblo para que fuera totalmente diferente de las naciones que los rodeaban. Y cómo él se presentaba a ellos. Y ellos tenían la responsabilidad de llevar a cabo estas ordenanzas, de llevar a cabo veíamos ayer, ¿verdad? De ser totalmente santos, porque el Dios que los había rescatado era santo, ¿sí? El de ser apartados de todas las costumbres y de todas las conductas que llevaban las demás naciones. Ellos debían de llevar una conducta diferente, ¿sí? Y mostrar a todos los gentiles a su alrededor al único y verdadero Dios vivo. La iglesia también recibe el cargo de llevar las buenas nuevas a todo el mundo a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando aparece allí con los discípulos, ¿verdad? Jesús llama a estos, escoge a estos y empieza a enseñarles la manera en la que se debía de cumplir realmente la palabra. Y entonces ahora tener la responsabilidad, ¿verdad? Que allí en Mateo 28 es un pasaje que sabemos que el Señor dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Había dado esa
encomienda. La iglesia recibió esa encomienda. Tú y yo hemos sido rescatados del pecado. Tú y yo nos hacemos parte de esa iglesia, de ese pueblo escogido por Dios. Ahora tenemos la responsabilidad, así como el salmista inicia, canten alegres toda la tierra, ¿sí? De dar a conocer a este Dios único y verdadero. Y en Marcos capítulo 16, en el verso 15, nosotras también podemos ver, y les dijo, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Era un día glorioso cuando el pueblo de Dios se reúne en su trono de todas naciones, de todos los parientes y todos los pueblos y todas las lenguas, ¿verdad? Como nos dice Apocalipsis en el capítulo 7, un día glorioso ese día cuando fíjense cómo dice Apocalipsis 7, verso 9. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Va a llegar este día glorioso en que cantemos alegres a Dios, los habitantes de toda la tierra. Lo esperamos, ¿sí? Nuestros gritos deberían, esos, se recuerdan que decíamos que ellos eran, que gritaban, ¿sí? Era emoción lo que tenían ellos de saber lo que Dios había hecho con ellos. Y nuestros gritos deberían llevarle a servir. De la manera en que nosotros le servimos es estar dándole esa alabanza y adoración como si estuviéramos dando, porque Él es el único Dios verdadero, es digno de servir, es digno de adoración, ¿sí? Si cantamos con el espíritu y con entendimiento por el por qué mostrarnos delante de Él en total obediencia, dándole la adoración que solamente Él merece. Entonces sería más que gritos de júbilo que nosotros estaríamos presentando delante de Él. Y ahí estaba el salmista diciendo, ¿verdad? Reconocer que Jehová es Dios, reconocer que Yahvé es Dios, reconocer que Had es Dios, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué quiere decir? Que ¿cómo me debo de comportar? Vimos cómo Pablo nos decía, ¿verdad? Sosos, agradecidos y sumisos. Y aquí está el salmo, ¿sí? Primero, gozosos, alegres y ahora sumisos, porque debemos reconocer que Él es nuestro Dios y Él nos hizo. Nosotros somos sus ovejas, ¿sí? Así que, ¿de qué manera nos debemos de comportar? Sumisos delante de Él, ¿sí? Cuando dice aquí, reconocer que Jehová es Dios, este verbo significa saber con experiencia, ¿verdad? Cuando nosotros decimos algo, reconozco la conducta de tal persona o reconozco, sí, las habilidades de tal persona. Reconozco, es porque ya tenemos la experiencia, ¿sí? Sabemos por experiencia, a eso se refiere. El pueblo de Dios sabía por experiencia que Jehová, que Yahvé, que Yah era Dios, ¿sí? Sabía por experiencia. Y ahí está este significado también de reconocer, es eso, saber por experiencia lo que hemos experimentado en nuestros corazones. Confesamos abiertamente a los demás y damos testimonio de nuestro Dios glorioso, ¿verdad? Cuando se manifiesta a nuestra vida, cuando por experiencia, cuando lo reconocemos en la manera en que Él se presenta a nuestras vidas. Vamos a ver en el primer libro a los Reyes.
el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, fíjense cómo en el verso 39, como dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué estaba pasando aquí? Cuando el pueblo se había desviado, ¿verdad? Que llega el reinado de Acab y Jezabel empieza a meter, ¿verdad? Porque como ella era de Siria, de los sidonios, ella empieza a meter, ¿verdad? Cultos a los dioses paganos a los cuales ella servía, de los cuales ella, donde ella había nacido, su costumbre, ¿sí? Quiere introducir todo esto al pueblo de Israel y el Señor, recordemos, ¿verdad? Hemos estado mirando cómo es un Dios celoso de lo que Él escoge, Él lo aparta, Él quiere nada más que su pueblo represente lo que Él verdaderamente es, un Dios santo. Y empieza a desviarse la nación y el Señor envía a Elías para mostrar, ya la gente estaba hasta confundida, el pueblo estaba de cierta manera confundida por todas las cosas que el rey Acab había permitido que se llevara a cabo. Y cuando Elías se presenta, los confronta de dar a conocer que el pueblo viera a quién debían de servir, si a los dioses de los Baales o al único Dios verdadero. Y hace, ¿verdad? Todo este enfrentamiento con estos sacerdotes Baales en los que dice, bueno, el que caiga este fuego del cielo, ese será el Dios, y ellos por más que eh, cómo se cortaban, por más que gritaban y danzaban y todo, y imploraban a su Dios de cierta manera. Elías hasta se burlaba, ¿verdad? De ellos, grítenle más fuerte, a lo mejor su Dios esté durmiendo y hace mofa, ¿verdad? Del que verdaderamente no era un Dios. Y cuando Elías se da a la tarea de mostrar que del mismo cielo puede caer fuego del único y verdadero Dios, todavía el reto lo hace más grande cuando pone, que dice que alrededor, él levanta 12 piedras como símbolo de las 12 tribus que Dios había, en las que Dios se había manifestado. Y todavía alrededor cava, ¿verdad? Dice la palabra y lee la escritura, es emocionante porque eso te va ayudando a comprender todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios es. Y le dice que lo llenen de agua, ¿sí? Y va así, y échenle más agua, y échenle más agua. Y cuando él clama a ese único verdadero Dios, dice que el fuego desciende a manera que se chupó toda esa agua, lamió toda esa agua, ¿sí? La evaporó y desmenuzó las piedras. Y entonces la gente pudo reconocer allí que Él era el único y verdadero el Dios. Y ahí es donde vemos, ahí en el primer libro a los reyes, ahí en ese capítulo 18, que viene toda esta hermosa historia. Y todos ellos, dice que viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, ¿sí? Y aquí la frase, eso es reconocer, y aquí la frase cuando dice, Él nos hizo, significa mucho más que Él nos creó, ¿sí? Sabemos que Él nos creó, pero Él nos hizo significa mucho más porque también Él creó las naciones que no lo conocen, ¿sí? Significa que Jehová, esto de Él nos hizo, significa que Jehová nos constituyó como nación, como un pueblo elegido. Cuando nosotras vimos en el capítulo 95, fíjense, en los versos 6 y 7, como dice en el capítulo 95 de Salmos, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios,
nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. O sea, no significa solamente una creación como las aves, una creación como los árboles, una creación como los peces. Es algo más allá del saber que Él nos hizo, que Él nos escogió. ¿Sí? En Deuteronomio, cuando Él empieza a presentarse a todo el pueblo, en Deuteronomio capítulo 32, nosotros podemos ver en el verso 6, es este cántico que Moisés hace cuando son liberados de Egipto y atraviesan ese gran mar. Moisés dice allí, ¿verdad? En el cántico 32 empieza a decir, engrandecer a nuestro Dios, Él es la roca, y empieza a decir, Él es justo, Él es recto. Y cuando empieza a decir todo eso, llega en un momento en que hace esta pregunta: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. O sea, Moisés desde ya está diciendo, ¿verdad? Date cuenta que Él te hizo, que Él es tu Padre, que Él te estableció, que no eres una simple creación. Es esto cuando dice aquí el salmista, Él nos hizo. Y cuando Isaías, el profeta Isaías, que lo hemos estado mirando a través de todos estos salmos reales, Isaías en el capítulo 29, verso 23, dice, porque verá a sus hijos. Mira cómo dice, obra, dice, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. No es así, nada más leer y decir, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos más que eso, obra de sus manos. Somos un pueblo escogido, una nación a la que él se presentó, la que ahora estamos constituidos por parte del sacrificio que Jesucristo hizo a través del Calvario. Aquí la frase cuando dice, no nosotros mismos, también se puede traducir a somos suyos, somos suyos. Esto se relaciona allí con la siguiente aclaración que dice en el Salmo, pueblo suyo somos. ¿Sí? En Isaías 43 lo dice. O sea, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Eso no es simplemente de decir, Él nos creó, Él nos hizo y no nosotros a nosotros. No es simplemente decir, pueblo suyo somos y ovejas de su. Es el entender de qué manera nos hizo suyos, al grado de entregar a su Hijo Jesucristo, Cruz del Calvario, para poder adoptarnos como hijos, para poder constituirnos de su pueblo, de su familia como hijos. Entonces, con alegría y en sumisión, podamos venir y darle toda la gloria y toda la honra que Él se merece y darnos cuenta que Él me hizo, que Él me creó, que Él está conmigo, que no tengo por qué temer nada y que no debo de actuar como un pueblo loco, decía Moisés, sino en sumisión y en obediencia. De esa manera darle toda la gloria que Él, del cual Él es merecedor. ¿Sí? La imagen del pueblo de Dios como un rebaño de ovejas. Nosotros lo podemos encontrar frecuentemente, ¿verdad? En las escrituras.
En Génesis nosotros vemos en el capítulo 48 cómo una oveja, estuvimos estudiando sobre de eso, cómo es un pastor, ¿verdad? En Génesis 48:15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, ese Dios que cuida de mí como un pastor, en el capítulo 49, verso 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel. Y en Números 27, esto lo voy a tratar de hacer rapidito, pero a manera de que podamos entender que a través de las escrituras siempre vamos a ver esta imagen de Dios como nuestro pastor en el capítulo 27, verso 17, que salga delante de ellos, o sea, el pastor que va al frente de nosotros y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Isaías en el capítulo 40:11 vuelve Isaías a hacer este énfasis de que nosotros somos ese pueblo, esas ovejas de su prado. Eh, Capítulo 40, Isaías, verso 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. En el Evangelio de Juan, ¿verdad? El mismo Jesús diciendo que Él es el pastor de las ovejas en el capítulo 10, y ahí en el verso 21 nosotros vemos cómo Él dice, estas Mm, perdón, sí, en Juan capítulo 10, ahí vemos cómo el Señor dice, yo soy, el verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Hebreos, en la carta de Hebreos, da esa carta que nos llena, ¿verdad? Que es el testimonio de la fe en Hebreos. Vemos nosotras nuevamente en el capítulo 13, fíjense cómo dice, en el capítulo 13, verso 20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, que hagáis su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es nuestro pastor. Él nos hizo, Él nos hace ovejas de su rebaño. ¿Sí? Aquí este verso es simplemente una declaración de fe. Jehová es Dios, es creador, redentor, es pastor y estamos sometidos a Él porque somos sus ovejas. Si las ovejas no se someten a su pastor, ¿qué pasa? Se pierden, ¿verdad? Se pierden, se meten en peligro. Entonces, es por esto, es lo que quiere decir que reconozcamos que Él nos hizo y que sepamos que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Y Pablo nos enseñaba, ¿verdad?, en una manera de introducción, cómo debemos de ser agradecidos. Cuando él instruía ahí a los efesios, instruía ahí a los colosenses, ahora aquí en este salmo, fíjense cómo dicen los versos 4 y 5, entrad por sus puertas con acción de gracias
por sus atrios con alabanzas. Alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cómo debemos de ser? ¿Cómo debemos de entrar en esa adoración? ¿Sí? Sabiendo que Él me hizo, que soy de su pueblo, que soy en agradecimiento, ¿sí? La procesión de los fieles ha llegado a las puertas del santuario y estallan en cantos de alabanza y dice, entren por sus puertas con acción de gracias. ¿Por qué? Por la bondad, por la misericordia, por la fidelidad de Dios en su palabra, ¿verdad? Como decía en el libro de los crónicos, de las crónicas, busquen y vean que el Señor es bueno, ¿sí? Él lo que nos da es bueno, para siempre es su misericordia. Nosotros cuando leemos el famoso verso de Romanos 8:28, porque sabemos, ¿verdad?, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados para darle la adoración, la gloria, la honra, para ser apartados, para representarlo como Él es santo, ¿sí? Entonces, todas las cosas son buenas porque Él es bueno. Todo lo que nos acontece es bueno, es bueno. Sometámonos en agradecimiento a lo que Él permite en nuestras vidas, aunque no lo podamos entender, ¿sí? Aquí esta frase es la misma palabra que se usa en Éxodo capítulo 17. Yo quiero que veamos en el capítulo 17, verso 12, cuando dice, eh, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno y el otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Qué estaba pasando? Estaban luchando, ¿sí? Y Moisés sabía que Dios era bueno y que los iba a ayudar, pero tenía que levantar sus manos y tenía que sujetarse a las ordenanzas, a lo que el Señor le decía. Solamente tú levanta tus manos, tú levántalas. Y se le cansaban las manos, sí es cierto, pero cuando él llevaba en obediencia, cuando él agradecía lo que Dios estaba haciendo, él dice que Josué estaba peleando y Josué iba ganando la batalla. Y hay momentos, es verdad, que se nos van a cansar las manos, pero debemos de saber, de agradecer, Señor, tú eres bueno. Y siempre va a haber alguien que te ayude y te fortalezca nuevamente, levante tus manos y la victoria sea ganada, porque sabes, ya ha sido así. Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Él ya ganó esa batalla. Por eso debemos de agradecerle, por eso debemos de saber que su misericordia es por siempre y es de generación en generación. Y debemos de dar ese culto nosotros como padres, ¿sí? ¿Cómo? Entrando en agradecimiento a todo lo que da, cantar alegre, sujetos a su voluntad, ¿sí? Debemos de tener en cuenta que un espíritu de acción de gracias nos ayuda a superar algunos de los pecados de nuestra mala reputación, ¿verdad? Nos ayuda a eso, que con demasiada frecuencia nosotros nos invade, ¿verdad? La vida, el quejarnos, la idolatría, el orgullo, la ingratitud. Cada uno de estos versos nos muestra lo importante que nosotros debemos de ser con un espíritu agradecido y quitar esto, ¿sí? Cantad alegres a Jehová, habitantes de todas las tierras. O sea, no te quejes, ¿sí? Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. No tengas idolatría, Él es el único Dios, ¿sí? Reconoce que Jehová es Dios.
Él nos hizo y no a nosotros mismos, que somos su pueblo, que somos sus ovejas, ¿sí? Esto esto es saber quitarnos el orgullo, es reconocer. Y luego dice, ¿verdad? Entra por tus puertas con acción de gracia. Tener esa gratitud, quitarnos la ingratitud, ¿sí? Cuando nuestros primeros padres, ¿verdad? Se volvieron ingratos, lo voltearon a mirar un solo fruto, un solo árbol, después de que Dios les había otorgado todo un paraíso. Cuando ellos decidieron dar la vuelta, ¿sí? Quejarse, la idolatría de saber que ellos iban a ser mejor, el orgullo, la ingratitud a lo que Dios había hecho, ¿sí? Nosotros podemos ver ahora, ¿verdad? Todo lo que aconteció debido a este pecado, a este juicio en el que ahora luego nos encontramos. En lugar de estar agradecidos con lo que tenían, Adán y Eva creyeron en la mentira de Satanás de que el Señor les estaba ocultando, ¿verdad? Algo, y esto nos llevó al pecado, que ahora nos pues, ha corrompido toda la creación, pero que a través de Jesucristo, Señor, vuelve una vez más a llamar a un pueblo, a llamar a sus ovejas y a enseñarles la importancia, ¿verdad?, de lo que hemos visto a través del Salmo de hoy y de lo que Pablo nos decía a manera de introducción. Estar alegres, estar sumisos y ser agradecidos. Él es digno de todo esto. Él nos ha dado esa libertad en la que ahora verdaderamente, esto es una verdadera exhortación a la gratitud, ¿sí? Sométete al Señor, alégrate con todo lo que sucede, porque Él sabe, Él es bueno. No crees que lo que te está aconteciendo, cariño, es un castigo, no vas a salir de allí, no sabes cómo. Alégrate, sujétate a su voluntad, ¿sí? Y espera en Él, sí, espera, oh alma mía, decía el salmista, ¿verdad? Espera, porque aún he de alabarle. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso, Señor, adoramos y engrandecemos tu gran nombre. Y todas las naciones aquí representadas, Señor celestial, estamos delante tuyo con gratitud, Padre Celestial, con la libertad que solo Jesucristo nos pudo otorgar cuando nos libertó del pecado y abrió todavía, Señor, el velo, rasgando el velo para que pudiéramos entrar hasta el trono de tu divina gracia y darte toda la honra y toda la adoración que tú como nuestro Creador y Padre nos has, Señor, otorgado este privilegio de poder, Señor, someternos a tu palabra, de poder, Señor, ser dirigidas por tu palabra y de poder darte, Señor, toda la adoración que tú mereces. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar siempre gozosos, alegres, a ser sumisas, Señor Celestial, sobre todo a ser, Señor, verdaderamente agradecidas por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. El privilegio de habernos hecho tu pueblo y por el privilegio de ser, Señor, ovejas de tu prado. A ti, Señor, a ti solamente a ti, te suplicamos que nos hagas mujeres convertidas por tu palabra, que honren y glorifiquen tu nombre verdaderamente. En Cristo Jesús damos esto. Amén y amén. Damos muchas gracias al salmista que nos instruye el día de hoy, ¿verdad? Para poder dar una verdadera, nos exhorta para dar una verdadera gratitud. Así que a través del salmo del día de hoy, recordemos que entonces nosotros podemos estar alegres, podemos estar sumisos y podemos dar esa adoración a nuestro Señor. Queremos invitarte a que si tú estás atravesando por una situación en la que no sabes qué hacer, te
puedas enviar tu mensaje al correo, te puedas unir con nosotras a este grupo y podamos crecer juntas, podamos dirigirte a través de las escrituras, hacer una oración por ti y te invitamos para que el próximo lunes estés con nosotras para este tercer aniversario que vamos a estar celebrando. Muchas gracias por estar acá. Recordemos que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Recordemos que Él es nuestro pastor. Somos ovejas de su prado y Él tiene cuidado de nosotras. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por estar acá. Bye. Muchas gracias, chicas. Dios les bendiga a cada una de ustedes. Bye.